Los implantes dentales o la implantología dental es una parte de la odontología que está encaminada al reemplazo de piezas ausentes. Es otra vez esta parte de la odontología que nos permite ofrecerle al paciente una solución fantástica cuando existe el problema del edentulismo o la pérdida de dientes, ya sea cuando perdemos una pieza, un par de piezas, las piezas de una arcada o inclusive el paciente que está completamente desdentado. Entonces es esta parte de la odontología que está encaminada justamente al reemplazo de estas piezas ausentes. Hay pacientes que pierden sus piezas o hay pacientes que nacen con ausencias congénitas, es decir, que como parte de un proceso a veces sindrómico tienen ausencia de alguna que otra pieza. Entonces la implantología nos permite precisamente ayudar a estos pacientes reemplazando estas piezas ausentes. Consiste en una fase quirúrgica que tiene que ver con la implantación o la colocación de un inserto, que es una especie de tornillo, en el hueso del paciente. Y después pasa por un proceso de osseointegración, quiere decir que se integra dentro del hueso para posteriormente poder colocar la prótesis que representa la parte dental. Entonces, por un lado tenemos el implante que se coloca en el hueso y por otro lado tenemos la parte correspondiente a la parte coronal, que tiene que ver con la parte funcional. Entonces, un inserto y una parte coronal. Bueno, la implantología tiene una indicación prácticamente en todo aquel paciente que haya perdido sus dientes. Quizá las áreas donde existe la importancia de poner mucha atención tiene que ver con la edad del paciente o qué tanto el paciente haya terminado su crecimiento. ¿Por qué? Porque si implantamos nosotros en un paciente que aún sigue creciendo, la zona donde se coloca el implante prácticamente se queda detenida mientras el resto del maxilar sigue creciendo. Por lo tanto, es importante pensar en que hay que colocar los implantes cuando uno se asegura que el paciente haya terminado de crecer. Y, desde luego, evitar también hacer la cirugía de implantes con pacientes que se encuentren sistémicamente muy comprometidos, muy debilitados. Habría que pensar también en hacer una interconsulta con sus médicos tratantes para identificar si existen zonas de riesgo y de esta manera eliminar posibles problemas. Pero podría decirles que la implantología es una opción muy viable prácticamente en cualquiera que sea la condición que tenga el paciente cuando esté por perder dientes, es decir, cuando tiene lo que se conoce como una dentición terminal, o en aquellos pacientes que ya no tienen dientes. El clásico paciente que tiene de estas dentaduras que son quitapón es el perfecto candidato para recibir implantes dentales y de esta forma poder regresar al paciente una función que en vez de que sean removibles sus prótesis, ya podemos fijarlas justamente sobre los implantes. Bueno, hoy en día existen todo tipo de posibilidades de diseño protésico sobre los implantes. Y esto obedece a las condiciones clínicas que presente el paciente. Si estamos hablando que lo que se busca es reemplazar un diente unitario, un diente único, o si se busca reemplazar una brecha donde falten múltiples dientes, o si se busca reemplazar todos los dientes porque ya no existen. Entonces, ha habido en los últimos 25 años una evolución tecnológica espectacular y los avances dentro de la tecnología nos han permitido entender cuáles son los materiales que funcionan mejor, cuáles son las técnicas que funcionan mejor, cuáles son los diseños dentro de las propias prótesis, inclusive los diseños dentro de los propios implantes que funcionan mejor. Por lo tanto, ha existido una evolución extraordinaria a través de los últimos 40 años en materia de implantología dental. Por lo tanto, hoy existen
todo tipo de diferentes posibilidades dentro del mismo diseño, y la toma de decisiones dentro del equipo clínico para elegir un sistema, un tipo de prótesis u otro, se basa en múltiples factores, es decir, son decisiones multifactoriales las que llevan al equipo a tomar esa decisión. La implantología hay que entenderla como un equipo, como una acción o como una actividad en donde existen múltiples jugadores dentro del equipo de tratamiento. Hay una parte quirúrgica, hay una parte protésica, hay un laboratorio. Entonces, es la conjunción de todos estos miembros del equipo los que nos permiten diseñar el mejor producto dependiendo de la condición clínica que tenga cada paciente. Bueno, dependiendo de la condición clínica que tenga el paciente, ya sea si estamos hablando de el reemplazo de una pieza que se perdió tiempo atrás y que las condiciones clínicas son ideales, el procedimiento consiste en hacer una pequeña incisión, levantar un colgajo, despegar la encía, identificar la zona del hueso donde se precisa colocar a través de una guía muy precisa. Se hace una perforación en el hueso, se instala el implante, se cierra y se espera un proceso de 3 meses en donde hay una respuesta biológica que pasa por diferentes fases, pero que finalmente llega a que el hueso englobe o encapsule perfectamente el implante y este se integre perfectamente al mismo. Existe, por otro lado, situaciones en donde un paciente se fractura un diente que ya no es utilizable, entonces hay que hacer la extracción y dependiendo de las condiciones clínicas se puede colocar el implante en el momento de la extracción, e inclusive hay situaciones donde podemos, si las condiciones son lo suficientemente favorables, hacer la extracción, hacer la colocación del implante y hacer un proceso que se conoce como carga inmediata. Quiere decir, poder colocar un provisional al mismo tiempo de la colocación del implante para que el paciente no tenga que pasar por un estadio de una prótesis removible y que pueda, básicamente, el mismo día de la colocación, poderle colocar algún tipo de provisional fijo.